¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. María creció en un pequeño pueblo mexicano, donde las tradiciones y creencias ancestrales prevalecían. Desde pequeña, estuvo rodeada de historias de brujas, espíritus y poderes sobrenaturales. Su abuela, una mujer sabia y respetada, le enseñó las antiguas prácticas de la brujería, transmitiéndole un legado de rituales oscuros y pactos con entidades demoníacas. Al principio, María no entendía completamente el poder que estas prácticas tenían sobre ella. Pero pronto, comenzó a experimentar fenómenos extraños y a sentir la presencia de algo más allá de lo visible. Uno de esos días, mientras realizaba un ritual en el bosque, una sombra oscura se le apareció, hablándole en susurros. La entidad le prometió poder, riqueza y protección, pero a cambio de su alma. María, cegada por la codicia y el deseo de poder, aceptó el trato, sin saber las consecuencias que le esperaban. A partir de ese momento, su vida comenzó a cambiar de una manera aterradora. Las fuerzas demoníacas comenzaron a tomar control de su ser. Con el tiempo, María comenzó a escuchar voces que la guiaban en sus rituales, pero algo dentro de ella sabía que no era la voz de Dios. Sin embargo, un engaño espiritual se apoderó de su mente. Las entidades demoníacas se disfrazaban como seres de luz, imitando al Espíritu Santo y haciendo que ella creyera que estaba siendo guiada por Dios. Este engaño fue tan profundo que María comenzó a pensar que sus actos de brujería eran en realidad una manifestación de la voluntad divina. Pero, en lo más profundo de su ser, algo le decía que algo no estaba bien. Los rituales se intensificaban, y sus visiones se volvían cada vez más oscuras y perturbadoras. A medida que sus poderes aumentaban, también lo hacía la opresión espiritual que sentía. Se dio cuenta de que, aunque pensaba que controlaba las fuerzas oscuras, en realidad ellas la controlaban a ella. Una noche, después de un ritual especialmente poderoso, María tuvo una visión aterradora. Vio un vasto paisaje de sombras y fuego, donde seres horribles y grotescos se movían en la oscuridad. Fue un vistazo al mundo espiritual en el que ahora vivía, un lugar donde las fuerzas demoníacas reinaban sin piedad. En ese momento, se dio cuenta de que las entidades con las que había hecho pacto no eran sus aliadas, sino sus carceleras, y que su alma estaba atrapada en un ciclo de oscuridad. Aterrada, intentó liberarse, pero las entidades la mantenían atada. La visión se desvaneció, dejándola exhausta y llena de miedo. Durante los días siguientes, experimentó una serie de eventos sobrenaturales, cosas que se movían solas, sombras que la observaban desde las esquinas, y un profundo sentimiento de angustia. María estaba atrapada en un mundo del que no sabía cómo escapar. El momento culminante de su descenso al abismo ocurrió cuando decidió, por completo, rendirse a las fuerzas oscuras. En un ritual final, selló su destino con una entidad demoníaca aún más poderosa, que le prometió protección eterna a cambio de su completa entrega. El ritual fue aterrador, una serie de cantos en lenguas extrañas y una mezcla de sangre y cenizas. Al final, sentía que su alma ya no le pertenecía. Lo que no sabía, sin embargo, era que ese pacto no solo afectaría su vida, sino también la de su familia. Los demonios empezaron a tomar posesión de su hogar, causando peleas constantes entre sus seres queridos, enfermedades inexplicables y una sensación de desesperanza en todos los que la rodeaban. Su hija pequeña, Valeria, comenzó a experimentar sueños extraños y visiones perturbadoras que la aterraban. Era como si las sombras de su madre la siguieran a todas partes. Una noche, mientras María realizaba un sacrificio en el río cercano, algo inesperado ocurrió. Durante el ritual, Valeria, su hija, fue poseída por una fuerza demoníaca. En un arranque de desesperación, la mujer poseída tomó a la niña y la lanzó al río como parte de un ritual para sellar aún más su poder. La niña, submersa en las frías aguas, luchaba por su vida mientras su madre la veía sin poder hacer nada. El sufrimiento de Valeria fue tan intenso que su alma comenzó a gritar por ayuda. En ese momento, algo extraño sucedió. Una luz brillante apareció en medio de las oscuras aguas del río, como si fuera una señal del cielo. Fue este evento el que sirvió como un punto de inflexión en la vida de la familia. Aunque Valeria fue rescatada, algo en su madre cambió. Algo en su alma se rompió, como si una cortina de oscuridad se hubiera levantado por un breve momento.
Fue este acto el que reveló a la familia la necesidad urgente de buscar ayuda espiritual. El rescate de Valeria no fue el final de la lucha. Por el contrario, fue el principio de una batalla aún mayor. La familia comenzó a ver la magnitud del daño que las prácticas ocultas de María habían causado. La hija, Valeria, había sido marcada por las fuerzas oscuras y luchaba con pesadillas y una creciente sensación de desesperación. El padre, Miguel, comenzó a buscar respuestas en la religión, sintiendo que algo más grande que ellos estaba en juego. La familia estaba rota, pero la madre seguía atrapada en la oscuridad, sin comprender completamente lo que había hecho. Fue entonces cuando, en medio de su dolor y desesperación, se encontró con un pastor que, sin saber su historia, comenzó a hablarle de un poder mucho mayor que el de las fuerzas demoníacas, el poder de Jesucristo para sanar y liberar. María, aunque reticente, comenzó a asistir a las reuniones de la iglesia que le había recomendado el pastor. En su corazón, sentía un conflicto profundo. Por un lado, la oscuridad la había marcado, y por otro, algo en el mensaje cristiano le resonaba con fuerza. Un día, en medio de una oración, María experimentó una sensación indescriptible, una paz que no podía explicar, como si algo muy profundo en su interior estuviera siendo tocado. Fue en ese momento cuando una presencia le habló al corazón, diciéndole que todo el mal que había aceptado en su vida podría ser vencido por el poder de Dios. Al principio, resistió, dudando de que pudiera ser perdonada o liberada de las cadenas que la habían atado tanto tiempo. Sin embargo, algo dentro de ella le dijo que era posible. Decidió, entonces, rendirse a Dios. En un momento de profunda humildad, se arrodilló y, por primera vez en muchos años, pidió perdón con todo su corazón, pidiendo que la liberaran de las fuerzas oscuras que la habían poseído. Al principio, la lucha interna fue feroz. María comenzó a experimentar una serie de ataques espirituales, pesadillas, pensamientos oscuros y, lo más aterrador, la sensación de presencias demoníacas que no la dejaban en paz. En esas horas de tormenta espiritual, comenzó a comprender que no solo luchaba contra las fuerzas del mal que había dejado entrar en su vida, sino contra el propio engaño que había sido sembrado en su alma. Las fuerzas demoníacas no querían soltarla. Durante noches enteras, sentía que algo la vigilaba y le susurraba al oído, diciéndole que nunca podría ser liberada, que estaba demasiado marcada para regresar a la luz. Pero a pesar de estos ataques, María empezó a orar con más fuerza, proclamando la sangre de Jesús sobre su vida, como el arma definitiva contra la oscuridad. Un día, mientras oraba fervorosamente, María sintió algo asombroso. La presencia de Dios llenó su ser de una manera tan poderosa que los demonios que la acosaban comenzaron a alejarse. Fue una experiencia que le dio una nueva comprensión del poder de la oración y la intercesión. Entendió que la batalla espiritual no se libraba solo en su mente, sino en un nivel mucho más profundo. Fue entonces cuando vio cómo la oración comenzaba a restaurar lentamente su vida. La relación con su hija Valeria, que había estado rota debido a las maldiciones, comenzó a sanar. Las pesadillas de Valeria se desvanecieron, y el ambiente en la casa, antes opresivo, comenzó a sentirse diferente. María entendió que la oración no solo era una herramienta de protección, sino también de restauración. Después de semanas de oración y lucha espiritual, María experimentó una liberación profunda. Fue un día de calma, como si toda la oscuridad que la había perseguido se hubiera desvanecido de repente. En ese momento, comprendió que la verdadera libertad no era solo un concepto, sino una experiencia tangible que se alcanzaba cuando se entregaba completamente a Dios. La transformación fue visible. María dejó atrás su pasado oscuro y comenzó a vivir de acuerdo con los principios cristianos que había aprendido. Su familia, que había sido tocada por las fuerzas malignas, también comenzó a experimentar sanación. Miguel, su esposo, vio el cambio en su esposa y comenzó a abrir su corazón a Dios, buscando junto a ella la restauración completa. Aunque María había experimentado una gran liberación, el mal no se dio por vencido. En una noche tranquila, mientras oraba, algo oscuro apareció ante ella, intentando recordarle su pasado. Era una manifestación del enemigo, que intentaba revertir el proceso de sanación. Pero María, armada con la verdad de la palabra de Dios y la fuerza que había ganado a través de su oración, no se dejó intimidar. De pie frente a la presencia demoníaca, proclamó: «En el nombre de Jesús, me ordenas que te vayas. Tú no tienes poder sobre mí ni sobre mi familia».
la sombra desapareció instantáneamente, y María sintió una liberación aún mayor. Aprendió que la batalla espiritual es continua, pero que con Cristo, siempre tiene la victoria asegurada. María comenzó a trabajar junto con su familia para restaurar todo lo que el mal había robado. Esto incluyó la restauración de su relación con Valeria, quien había sido marcada por la experiencia traumática en el río. La niña, aunque ahora libre de las pesadillas, tenía aún un dolor profundo que necesitaba ser sanado. Junto con su familia, María oró por cada miembro, pidiendo protección, sanación y restauración. Durante un tiempo, sintió que la paz volvía a reinar en su hogar. Sin embargo, los recuerdos del ritual oscuro seguían rondando su mente, y sabía que su proceso de sanación no estaría completo hasta que compartiera su testimonio con otros, para darles esperanza de que también podían ser libres. María, al compartir su testimonio en la iglesia, entendió la importancia de hablar sobre lo que había vivido. Cada palabra que decía era un recordatorio de la gracia de Dios, que la había sacado de la oscuridad. Al hacerlo, no solo encontró sanación para sí misma, sino que también ayudó a otros a ver que, sin importar lo profundo que sea el abismo, la luz de Cristo siempre puede alcanzarlos. La verdad de lo que había experimentado comenzó a resonar con aquellos que la escuchaban. Muchos comenzaron a acercarse a ella, buscando respuestas sobre cómo liberarse del mal que los acechaba. María se convirtió en un testimonio viviente de que la batalla espiritual puede ser ganada, y que la verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. María entendió que su experiencia no solo era para su sanación, sino para ayudar a otros a encontrar su camino hacia la luz. Comenzó a involucrarse activamente en grupos de oración y en el ministerio de liberación, ayudando a otros a enfrentar las fuerzas oscuras que los habían atado. Su testimonio se convirtió en una fuente de esperanza para aquellos atrapados en el engaño espiritual. El mensaje que compartió con la comunidad era claro: no importa cuán lejos hayas caído, Dios tiene el poder de levantarte. Su amor y gracia son más grandes que cualquier oscuridad. Así, María comenzó a ver cómo otras vidas también comenzaban a ser transformadas, y su propia familia se fortaleció cada vez más en la fe. A medida que María avanzaba en su camino de restauración, comenzó a enfrentar nuevas pruebas. Aunque había experimentado la liberación, las fuerzas del mal no estaban dispuestas a dejarla en paz tan fácilmente. Nuevas dificultades surgieron en su vida familiar, y las tentaciones parecían venir de todos los lados. El enemigo sabía que su testimonio de libertad y sanación era una amenaza para el reino de las tinieblas. En un momento de vulnerabilidad, María empezó a sentir que la lucha espiritual no había terminado. La ansiedad, las dudas y la incertidumbre invadieron su mente. Sin embargo, recordaba las palabras que le habían dado consuelo durante su liberación: no temas, porque yo soy tu Dios. Con renovada fe, se aferró a las promesas de Dios, entendiendo que las pruebas eran parte de la batalla espiritual que había que enfrentar con oración y determinación. Con cada desafío que enfrentaba, María se dio cuenta de que la única forma de mantenerse firme era a través de la oración constante. Pasó horas orando por su familia, por aquellos a su alrededor y por su propia vida. Aprendió que la oración no solo era un acto de pedir, sino un medio para fortalecer su relación con Dios y obtener la sabiduría y la paz necesarias para enfrentar cualquier adversidad. Durante este tiempo, María experimentó momentos de verdadera victoria espiritual. Cuando oraba, sentía la presencia de Dios tan fuerte que los temores y las dudas se desvanecían. Sabía que la batalla espiritual era constante, pero también entendió que la victoria ya estaba asegurada a través de la obra de Cristo. Cada oración se convertía en un paso más hacia la plena restauración de su vida. Un día, mientras oraba por su familia, María sintió que Dios le revelaba algo profundo: las maldiciones y las ataduras no solo afectaban su vida, sino que también estaban relacionadas con los pecados generacionales. Descubrió que, en su familia, había una larga historia de involucramiento con prácticas ocultas, y que esas influencias malignas se habían transmitido de generación en generación. Con el entendimiento de esta revelación, María comenzó a orar por la liberación no solo de su vida, sino también de las vidas de sus ancestros. Buscó romper todo pacto oculto que se había hecho en el pasado y pidió que la sangre de Jesús cubriera a su familia, rompiendo todo lazo espiritual que hubiera permanecido en su linaje. Con el tiempo, vio cómo las cadenas espirituales comenzaban a romperse, y sus familiares más cercanos experimentaron una paz que no habían conocido antes. A lo largo de todo su proceso de sanación, María nunca dejó de orar por su hija Valeria.
La niña había sido marcada por la tragedia que vivió en el río y las experiencias oscuras que la madre había permitido entrar en su vida. Aunque Valeria ya no tenía pesadillas, María sabía que la verdadera curación solo llegaría cuando su hija fuera restaurada por completo en su alma. Un día, mientras compartían un tiempo juntas, Valeria comenzó a hablar de sus miedos más profundos. Habló sobre cómo, a pesar de estar en paz, sentía que algo faltaba. María, con compasión, le habló del amor de Dios y de cómo él deseaba sanarla completamente, no solo en su mente, sino en su corazón. Juntas, oraron por una restauración profunda, y fue en ese momento cuando Valeria experimentó una liberación emocional y espiritual que la liberó de todo miedo y dolor. Aunque el proceso de sanación había sido lento, la mayor bendición fue ver cómo su esposo, Miguel, comenzaba a cambiar. Después de haber sido testigo de la transformación de María, Miguel se sintió atraído por el mensaje del Evangelio. A pesar de sus propias dudas y luchas internas, Miguel comenzó a acercarse a la fe, buscando respuestas sobre cómo podía vivir de acuerdo con los principios cristianos. Un día, mientras se encontraba en su trabajo, Miguel escuchó una conversación sobre la restauración que había experimentado su esposa. Fue como una semilla que germinó en su corazón. Esa misma noche, pidió a María que orara con él, y en ese momento, aceptó a Cristo como su Salvador. La familia, que había estado dividida por años de dolor y desconfianza, ahora comenzó a unirse bajo la bendición de Dios. María sabía que la verdadera restauración no solo se lograba con la sanación física o emocional, sino también con la reconciliación del pasado. Después de muchas oraciones, decidió que era momento de enfrentarse a aquellos que habían sido parte de su vida anterior, aquellos que compartían su involucramiento en las artes oscuras. Con valentía y sabiduría, María organizó un encuentro con antiguos conocidos, aquellos que alguna vez habían sido sus compañeros en los rituales demoníacos. Al hablarles de la verdad de Cristo y compartir su testimonio de liberación, algunos comenzaron a abrir sus corazones. Fue un momento de gran tensión, pero también de esperanza, pues muchos de ellos decidieron dejar atrás las prácticas oscuras y buscar la luz de Cristo. Aunque María había experimentado una gran victoria, comprendió que la batalla espiritual no había terminado. Al continuar su vida en la fe, comenzó a enfrentar desafíos aún mayores. Las fuerzas del mal seguían atacando, pero ahora, con el poder de la oración, el ayuno y la palabra de Dios, ella estaba más preparada que nunca. María entendió que la guerra espiritual es un proceso continuo, y que cada victoria alcanzada es una oportunidad para fortalecer su fe. Con cada desafío que enfrentaba, se aferraba más a Cristo, entendiendo que la verdadera victoria no es solo en los momentos de paz, sino también en las batallas diarias. Con el tiempo, María y su familia se convirtieron en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban luchas espirituales. La iglesia a la que asistían comenzó a ver cómo las vidas se transformaban, cómo las personas eran liberadas de las ataduras del mal, y cómo el amor de Cristo restauraba corazones rotos. María, siempre fiel a la misión de ayudar a otros a encontrar la libertad en Cristo, se dedicó al ministerio de liberación, trabajando junto con su familia para llevar esperanza a aquellos que caminaban en la oscuridad. Sabía que no había un mayor propósito en la vida que llevar la luz de Cristo a los corazones necesitados. A pesar de haber encontrado la paz, el viaje de María y su familia no estuvo exento de desafíos emocionales. Una de las luchas más difíciles fue aprender a perdonar. El dolor de su pasado, las heridas causadas por las decisiones equivocadas, y las cicatrices dejadas por la influencia del mal seguían siendo una carga pesada. Pero María entendió que el perdón no solo liberaba a los demás, sino también a ella misma. En un momento de oración profunda, María recibió una revelación divina sobre el poder del perdón. Entendió que no se trataba solo de olvidar lo que había sucedido, sino de liberar su corazón y permitir que Dios sanara esas heridas. Así, María y Miguel comenzaron un proceso de perdón hacia aquellos que les habían hecho daño, lo cual fue un paso crucial en su sanación espiritual y emocional. Después de años de división y sufrimiento, la familia de María comenzó a experimentar una restauración completa. Miguel, Valeria, e incluso otros miembros de la familia extendida comenzaron a caminar juntos en la fe. Las conversaciones sobre Dios se convirtieron en algo natural, y las oraciones familiares se volvieron una parte integral de su vida diaria. María, viendo cómo el amor de Dios transformaba a cada miembro de su familia, comprendió que la unidad era una de las mayores bendiciones que podía experimentar. La familia, que había sido afectada por generaciones de maldiciones,
ahora se encontraba en el proceso de sanar y restaurarse bajo el poder de la oración y el perdón. Con su familia restaurada y la paz en su corazón, María comenzó a sentir una creciente llamada a ayudar a otros. Empezó a involucrarse en el ministerio de liberación, participando en grupos de oración y compartiendo su testimonio con quienes necesitaban escuchar la verdad. Su experiencia de vida, desde las tinieblas hasta la luz, se convirtió en una poderosa herramienta para alcanzar a otros. El ministerio de María comenzó a crecer, y la gente acudía a ella buscando sanación y liberación. Ella comprendió que su testimonio no era solo una historia del pasado, sino una poderosa herramienta para la gloria de Dios, que podía usar para romper cadenas y traer libertad a otros. Mientras más se acercaba a Dios, más intensas se volvían las luchas espirituales. María comenzó a experimentar ataques espirituales más directos, que incluían sueños inquietantes, pensamientos de duda y presiones externas. Sin embargo, en lugar de rendirse, se aferró a las enseñanzas que había recibido y a la armadura de Dios, representada en Efesios 6. María compartió con su familia cómo enfrentar estos ataques, enseñándoles a orar con autoridad, a usar la palabra de Dios como espada y a resistir al enemigo con firmeza. En esos momentos de enfrentamiento con las fuerzas del mal, la familia se unió más que nunca en oración, sabiendo que la victoria ya estaba asegurada en Cristo. El ministerio de liberación de María no solo impactó a su familia, sino que también empezó a afectar a su comunidad. La iglesia a la que asistían se convirtió en un centro de sanación y liberación. María participaba activamente en grupos de oración, brindando apoyo a personas que luchaban contra las mismas fuerzas demoníacas que ella había enfrentado. A través de su testimonio, muchas personas comenzaron a comprender la gravedad de la batalla espiritual que enfrentaban. Gracias a la influencia de María, muchas familias fueron liberadas de maldiciones generacionales y encontraron la paz en Cristo. La comunidad, una vez marcada por el dolor y la oscuridad, ahora se estaba transformando bajo el poder del Espíritu Santo. María entendió que no estaba sola en su lucha espiritual. A medida que se acercaba a otros creyentes, descubrió la importancia de la comunidad en la batalla espiritual. Juntos, los cristianos oraban, ayunaban y se apoyaban mutuamente. A través de este apoyo mutuo, María experimentó una fortaleza renovada y se dio cuenta de que el cuerpo de Cristo era un instrumento poderoso para vencer al enemigo. Con cada oración, cada encuentro en la iglesia, y cada momento de unidad, María y su familia se dieron cuenta de que la fuerza de la comunidad cristiana era más grande que cualquier poder demoníaco. La iglesia, unida en la fe, podía resistir cualquier ataque de las fuerzas del mal. A medida que María crecía en su fe, comenzó a sentir un llamado más fuerte para compartir el Evangelio con aquellos que aún vivían en la oscuridad. Recordaba los días en los que ella misma había estado atrapada en las tinieblas, buscando respuestas en lugares equivocados. Ahora, quería compartir la luz de Cristo con aquellos que aún caminaban en el error. María comenzó a enseñar sobre la batalla espiritual, sobre la importancia de la oración, el ayuno y la liberación. Visitaba hogares, comunidades y otros lugares donde las personas necesitaban oír la verdad. Cada vez que alguien se entregaba a Cristo y experimentaba la libertad, María sentía que su misión de vida se cumplía. Finalmente, María experimentó la paz de saber que la batalla espiritual no es solo una lucha terrenal, sino una victoria eterna en Cristo. Aunque las luchas continuarían en este mundo, ella sabía que su destino estaba sellado por la gracia de Dios. El enemigo había sido derrotado, y ella y su familia caminarían en la victoria de la fe. María comprendió que la batalla espiritual nunca termina, pero la esperanza en Cristo es lo que da fuerza para seguir adelante. Con su familia restaurada, su vida transformada, y su misión clara, se dedicó a seguir sirviendo a Dios, sabiendo que la verdadera victoria no se encuentra en las circunstancias, sino en la relación con Cristo y la eternidad que Él promete a todos los que creen en Él.